A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuenta una historia que en una playa mexicana vivía un matrimonio indígena con su pequeño, llamado Coyotito, y una madrugada, un escorpión picó al niño que sufrió terribles fiebres y dolores. Cuando fue a buscar al médico del pueblo, el hombre averiguó si el indígena tenía con qué pagarle, y cuando descubrió que no llevaba dinero, mandó a decir con su sirviente que estaba fuera y que no podía atenderlo. Por suerte, el niño pudo curarse solo, y sucedió que horas más tarde, Quino, el padre del niño, encontró una perla que nunca nadie jamás hubiera imaginado por su tamaño y su belleza. Entonces, al conocerse la noticia, los traficantes blancos de perlas desataron una pesadilla de intrigas y terribles jugarretas para apoderarse de la perla que Quino había encontrado. Para escapar a lo que parecía una jugada macabra del destino, Quino y Juana, su esposa, con su pequeñito, intentaron llegar a pie a la ciudad para vender la perla, pero no lo consiguieron. El desenlace de la historia eriza la piel de los lectores. Esta obra, que se llama La Perla, es en verdad una joya de la literatura norteamericana y universal, y su autor es John Steinbeck, escritor norteamericano galardonado con el Premio Nobel. Steinbeck fue un escritor vigoroso que llevaba en su espíritu el sentimiento de los habitantes del sur campesino de los Estados Unidos, con sus dolores y sus sueños. John Steinbeck estaba muriendo un día como hoy, 20 de diciembre de 1968, y nos dejó sus relatos vigorosos inolvidables, en los que palpitan los hombres y mujeres con grandes historias para contar. Las principales noticias del día. Titulares. Álvaro Román asume temporalmente la presidencia de la Judicatura. Nuevamente la audiencia por el asesinato de Fernando Villavicencio es aplazada. Hasta el 20 de diciembre tienen plazo para presentar propuestas las empresas offshore interesadas en suministrar electricidad. Editoriales de Miguel Rivadeneira, ni tontos ni bobos. César Ulloa, no hay códigos. Noticias del día. Álvaro Román asume temporalmente la presidencia de la Judicatura. Superadas las circunstancias jurídicas que le impedían asumir el cargo y sumado a que Wilman Terán ha pedido vacaciones, Álvaro Román llegó la mañana de este martes 19 de diciembre para asumir de forma temporal la presidencia del Consejo de la Judicatura. Román es el vocal suplente del presidente Wilman Terán, quien actualmente se encuentra en la cárcel 4, al norte de Quito, una vez que se le incluyó en un proceso penal por el delito de delincuencia organizada, parte del caso Metástasis. El nuevo titular de la Judicatura asegura que dos son los temas que inicialmente serán de urgencia al interior del Pleno del Consejo de la Judicatura. Revisar todo lo relacionado al concurso para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, proceso que ayer recibió una sentencia constitucional para ser suspendido, y analizar procesos administrativos que están por caducar en estos días. Sobre la suspensión del concurso de jueces, Román es claro en decir que antes de tomar una decisión se debe revisar no solo la sentencia, sino también informes de las áreas específicas del Consejo de la Judicatura que llevan en la práctica el concurso. En lo administrativo, Román señaló que hoy mismo conocerán de forma urgente sumarios que están pendientes por prescribir y así asumir la competencia disciplinaria, sumarios administrativos. Recordó que también van a tomar decisiones administrativas en cuanto a la situación de los directores provinciales y los directores nacionales del Consejo de la Judicatura. Sobre el caso Metástasis, el presidente temporal de la Judicatura cree que se debe dejar que la Fiscalía haga su trabajo, que haga la investigación necesaria para, mediante un debido proceso, determinar las responsabilidades de cada uno de los sospechosos en una trama de corrupción que habría permeado al sistema de justicia, policial, penitenciario, entre otros. Nuevamente la audiencia por el asesinato de Fernando Villavicencio es aplazada. El tiempo pasa y el proceso para conocer quién mandó a matar al ex candidato presidencial Fernando Villavicencio vuelve a diferirse.
Para el 6 de febrero del 2024 a las 9:30 se estableció la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso del asesinato del ex candidato presidencial y ex asambleísta Fernando Villavicencio. Así lo informó su esposa Verónica Zarauz, quien en redes sociales atribuyó lo ocurrido a las argucias de las personas procesadas en esta causa. La diligencia debía realizarse este martes 19 de diciembre. Es la segunda vez que la audiencia se difiere, pues inicialmente estuvo previsto que se realice el 29 de noviembre. En una entrevista, la fiscal general Diana Salazar también consideró que el aplazamiento de la diligencia fue por artimañas de los abogados y anunció que en los próximos días será procesado Javier Jordán por presuntos seguimientos al ex candidato presidencial que se revelaron recientemente con el caso Metástasis. Por su parte, Javier Jordán respondió a través de un largo mensaje en su cuenta de ex, antes Twitter. Aseguró que está presto a colaborar con todo lo que se necesite y requiera la justicia. Y anunció que seguirá impulsando acciones por difamación en contra de Cristian Zurita, amigo de Fernando Villavicencio, y quien lo reemplazó en la papeleta presidencial. Hasta el 20 de diciembre tienen plazo para presentar propuestas las empresas offshores interesadas en suministrar electricidad. Las operadoras privadas offshore, nacionales y extranjeras que estén interesadas en suministrar energía térmica y presentar sus propuestas para participar en el concurso público que abrió el Ministerio de Energía y Minas el 15 de diciembre pasado, tienen plazo hasta este miércoles 20 de diciembre para presentar sus propuestas. Así lo anunció la cartera de Estado la mañana de este martes 19 de diciembre en su perfil de X, antes Twitter. En el anuncio también se indicó que los documentos con la información de los postulantes que permita verificar su capacidad de suministrar energía eléctrica se recibirán en las instalaciones del Ministerio o a la dirección de correo electrónico electricidad@energiayminas.gov.es. Esta opción de comprar energía a empresas offshore fue una de las soluciones emergentes ante esta crisis energética que presentó la semana pasada el Ejecutivo. Considerando que el déficit es de 465 megawatts, se lleva adelante el proceso de compra de energía offshore a través de una convocatoria de expresiones de interés. Esta adquisición estará a cargo de CELEC, anunció el gobierno. La invitación está dirigida para que estas empresas presenten sus propuestas para suministrar energía eléctrica a través de la generación térmica móvil offshore, con plantas que usen gasóleo pesado tipo HF04 o HF06, considerando un tiempo de operación de 18 meses. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo el abogado penalista Pablo Encalada para hablar sobre la crisis en el sistema judicial. Escuchemos lo que dijo. Sí, en efecto, es sin duda alguna la crisis más profunda del sistema de justicia, esta que estamos viviendo. Y claro, lo que me parece es que la Fiscalía lo que hace este momento es ponerles nombre y apellido y unir los puntos a estos hechos que ya todos los ecuatorianos éramos testigos. Creo que ya en los últimos 2 o 3 años veíamos como un juez del cantón más recóndito del país le daba la libertad, no sé, a Jorge Glass, le daba la libertad a un líder de una organización criminal, le devolvían los bienes a este señor Norero. Es decir, un sinnúmero de acciones judiciales totalmente contrarias al derecho que generaron en la sociedad una sensación de absoluta impunidad, ¿no es cierto? Una sensación de inseguridad jurídica también, porque personas con sentencias condenatorias, a partir de, por eso decía, ingeniosos abogados, que se aprovechaban de la más mínima endija por ahí que veían por dónde pasarse, ¿no es cierto?, a partir de las sentencias de la Corte Constitucional, y entonces solicitaban habeas corpus, que claro, al final todos sabíamos que estaban comprando sentencias. Y entonces, esta acción de la Fiscalía, en el caso Metástasis, lo que hace es decir, estos casos, ¿no es cierto?, son un solo caso de delincuencia organizada. Claro que ella lo relaciona, la fiscal general lo relaciona con el señor Leandro Norero. Claro. Porque en ese caso se obtuvieron algunas decisiones judiciales, ¿no es cierto?, que ella entrega evidencia, que se trataron de decisiones judiciales, a cambio de un pago económico, ¿no es cierto? Y entonces estos abogados, que lamentablemente todos los conocemos en el medio, porque en el medio, digamos, es chiquito, ¿no? El medio, el círculo de los abogados, más de los abogados penalistas, es pequeño y nosotros sabemos quién es quién. Ahí se sabe, ¿no es cierto?, quién
quién litiga de una manera correcta, quién lo hace por la izquierda, y estas personas que muchos de ellos que han tenido un ascenso vertiginoso de un rato a otro, abogados exitosísimos en los carros carísimos y una vida de lujos, cuando son muy jóvenes además, uno sabía de dónde provenía aquello. Entonces ahora lo que la Fiscalía ha hecho es decir, bueno, estas personas están relacionadas con el crimen organizado y ha sido, si bien lo conocíamos, digo, si ha sido doloroso porque sí hay cosas que no esperábamos, como por ejemplo las menciones, y habrá que probarse, las menciones a varios jueces de la Corte Nacional de Justicia, porque de hecho el señor Wilman Terán está procesado en este caso no como presidente del Consejo de la Judicatura, sino como juez de la Corte Nacional de Justicia. Y además de él, hay otras menciones a 3 jueces de la Corte Nacional. Digo, yo ojalá quisiera que no sea verdad lo que se dice de esos otros 3 jueces, pero la verdad es que con los elementos presentados y con el contexto se hace muy difícil confiar en esta justicia. Ahora, con todo lo que ha estado saliendo, hemos visto también desde el lado del correísmo, del expresidente Rafael Correa, que todo esto se está tramando por parte de la fiscal para que no se desarrolle, por ejemplo, el concurso de jueces de la Corte Nacional. ¿Usted cómo ve ese argumento que están diciendo? Vamos, hay coincidencias, ¿no? Yo no le puedo negar que cuando saltó este tema la semana anterior, era justo en medio de los momentos más complicados para la fiscal, frente al juicio político sobre todo. No tanto el tema del concurso para jueces de la Corte Nacional, sino sobre el juicio político. Porque parecía que era inminente su caída, y cuando se hacen los allanamientos en la noche, yo no le puedo negar que sentí cierta incomodidad al pensar que podría tratarse de un cálculo político de la fiscal general. Y después de presentada la evidencia, ¿no es cierto?, y formulados los cargos, Chuza, digo, estos análisis políticos quedan en segundo plano, porque es tan contundente los hechos que incluso siendo un cálculo político, yo digo, no importa. O sea, no puede andarte con un cálculo político con semejante caso. Sea o no sea, no importa. Sea o no sea, no importa, porque lo que nos está presentando es el peor caso de corrupción judicial ligada al narcotráfico. Y no solo son los hechos que se presentaron en la audiencia, sino que una vez liberados estos chats, porque ya digamos, el caso es público, seguimos encontrando cosas realmente escandalosas, algunas de las cuales a uno le generan, digamos, una decepción profunda, pero otras que también, qué sé yo, una alcaldesa del correísmo mencionada ahí, que en años anteriores había salido en fotos con armas, con dinero, ¿no es cierto?, regado en una cama, haciendo una alegoría ahí como una muñeca de la mafia. Y luego se confirma a través de los chats que efectivamente hay una relación directa con el narcotráfico. Entonces uno dice, bueno, yo ayer lo decía también en el Twitter, que a mí se me hace muy difícil decir públicamente, además por el derecho a la inocencia que tienen las personas, se me hace muy difícil decir que tal o cual persona es un narco, que tiene relación con el narco, como el correísmo que se lo ha acusado tanto. Jamás me habrán escuchado a mí decir una cosa de estas. Pero ya vemos estas cosas y uno dice, bueno, ya caramba, son demasiadas coincidencias, porque algunos correístas, obviamente, no todos, pero alguna gente del correísmo, no solo que ha compartido defensas, ¿no es cierto?, abogados con esta gente del crimen organizado, eso es un hecho cierto. Por ejemplo, Carliston Salcedo, que fue asesinado. O algunos de los que están procesados hoy, en este caso también, digamos, no es el único caso, son varios casos. Pero además, en este caso, una alcaldesa con una vinculación directa con el narcotráfico. Entonces, uno dice, bueno, esto que se dice de la penetración del narcotráfico en la política va tomando mucha fuerza, ¿no? Espeluzna, y no solamente es de la penetración del narcotráfico en la política, no es la narcopolítica, es en todos los niveles del Estado, y eso es lo que más miedo da, digamos. Sí, y claro, uno sabe, digamos, otra vez, sabíamos de la corrupción judicial ligada al narcotráfico, sabíamos. La fiscal ahora lo procesa penalmente. Sabemos de la penetración del narcotráfico en el sector económico, sabemos. Quizás algún rato también se tomarán acciones en ese sentido, ¿no es cierto? Porque hay demasiado dinero del lavado de activos, y el problema es que el Estado, claro, tiene limitaciones éticas, legales y económicas para enfrentar al crimen organizado. El crimen organizado no tiene estas limitaciones, tiene recursos sin límites, claro, no tiene principios éticos y no están dentro de la ley. Y el Estado, en cambio, con esas limitaciones tiene que enfrentarlo. Así que, vamos, eso hace muy difícil combatir esta criminalidad. María Dolores Miño estuvo en Radio Sucesos. Ella es abogada, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia. Escuchemos qué es lo que nos dice. Creo que ha sido, como ya conversábamos contigo, Milton, la semana anterior, una semana bastante agitada, pero también creo que una semana de profunda reflexión alrededor de hacia dónde está yendo la democracia en Ecuador.
muchas veces no entendemos o asociamos el juego democrático con elecciones, con las discusiones y debates que puede haber en la asamblea, y a veces creo que la ciudadanía no alcanza a dimensionar suficientemente la importancia de tener una justicia independiente en este juego democrático, precisamente para asegurar que estos valores constitucionales, e incluso más allá de los valores constitucionales, hablemos también de los valores morales, porque es imposible no tener esta discusión en este momento, cómo están profundamente trastocados en un sistema judicial absolutamente, o al menos muy, sino por no decir totalmente, por lo menos parcialmente, cooptado por el crimen organizado. Y ahí en este juego de poderes, donde ya no solo se disputa la justicia como tradicionalmente había pasado en Ecuador hablemos desde la vuelta de la democracia, pero me atrevo a decir que mucho antes, ya no solo que la justicia es botín político, la justicia ahora también es un botín de Lampa, y yo creo que este es el cambio de juego que se ha evidenciado a partir de los hechos que no son nuevos además, porque todos un poco lo sospechábamos, era una suerte de secreto a voces lo que venía pasando, pero no habíamos tenido este golpe de realidad que es ver en una audiencia a quienes deberían estar velando por la independencia judicial, siendo parte de un sistema donde la justicia favorece al que tiene más posibilidad de pagar. Entonces creo que, como digo, ha sido muy duro, digamos, ver cómo nuestro sistema de justicia ha caído en manos equivocadas, pero eso también pasa por el tema de que como ciudadanos quizás no le prestamos suficiente atención oportunamente. Ahora, creo que es un momento de repensar. Sí, pero parecería que el sistema de justicia está en manos equivocadas desde hace un montón de tiempo. No es que ahorita nomás porque cae Terán preso y porque se vea un poco de jueces de todos los niveles, de primera instancia, de cortes provinciales, de corte nacional, involucrados o denunciados por casos de corrupción. Parecería que desde hace mucho tiempo la justicia está en manos equivocadas. Es que, Milton y Vero, la justicia siempre en Ecuador hay una larga historia de cómo la justicia se vuelve el botín político. Entonces, recordemos, yo era muy pequeña cuando pasó esto, por el tema de los tanques en la Corte Suprema de Justicia, porque esa designación no era del gusto del presidente, o cómo Lucio Gutiérrez termina defenestrando a las dos más altas cortes, que terminó en un caso a la Corte Interamericana, o cómo Correa categóricamente decía sin ningún ambaje que iba a meter la mano en la justicia, y de hecho lo hizo. Entonces, creo que lo que ha pasado es que la ciudadanía pensó que con el cambio de gobierno, con la salida del presidente Correa, el tema de la metida en la mano en la justicia había terminado. Yo creo que este fue el gran error. La metida de mano en la justicia no ha terminado, solamente cambia de forma y cambia de dueños y cambia de actores. De ahí que es fundamental que tanto la sociedad civil como la ciudadanía en general estén atentos a lo que pasa con el sistema de justicia, porque si nosotros mismos no somos quienes estamos fiscalizándoles a los jueces, a ver qué estás haciendo, cómo estás resolviendo, cuáles son tus criterios, que yo sé que eso es complicado, pero tenemos que hacerlo. Es muy difícil evitar que situaciones donde hay un evidente descontrol derivado de la sensación de impunidad que han tenido estas personas llegue a consolidarse de la forma que se ha consolidado hoy. Ahora, creo que para empezar a buscar soluciones es necesario buscar esas soluciones precisamente. Y hablo de algo muy coyuntural, que es el concurso de jueces nacionales, que estaba altamente cuestionado. Informes del ODJ, informes de la Misión Internacional de Observación, Colegio de Abogados que presentó una acción de protección que fue calificada ayer y resuelta en contra del concurso, suspendiéndolo. Es una señal de que por lo menos hay veedurías que están señalando las carencias y las falencias de los procesos y las sospechas que tienen de transparencia. Es una buena señal que se haya declarado suspendido el concurso y que se inste al Consejo de la Judicatura, el tema de cuál consejo, ¿no? Al que hay ahorita, que asume Álvaro Román, y ya ahorita debe estar ya en la sesión del Pleno, para que resuelvan la nulidad o no del concurso. Yo creo, Milton, que, bueno, nosotros desde el observatorio hemos venido haciendo veedurías a concursos, no primera vez sino muchos durante mucho tiempo. Y yo lo que les puedo contar es que lo que hemos visto en este concurso no es propio de este concurso exclusivamente. Estas son irregularidades que se han venido registrando en al menos 3 concursos para atrás.
La diferencia, digamos, desde el ámbito del monitoreo que hacemos quienes formamos parte de sociedad civil, es que afortunadamente tuvimos el acompañamiento de la prensa y tuvimos el acompañamiento de otros actores que muy generosamente han replicado el trabajo de veeduría y observación que hemos venido haciendo, y esto ha sido buenísimo porque se ha logrado posicionar de manera fuerte las irregularidades que, como digo, han existido siempre, pero nunca tenían suficiente difusión. Entonces, esto me parece la primera parte que es rescatable y esperanzador, el tema de cómo se empieza a confiar en las veedurías y se empieza a prestar atención a lo que la sociedad civil hace en estos monitoreos de cara precisamente a parar irregularidades. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál tiene que ser la consecuencia? Porque si no, esta es mi posición personal, desde liderando DJ, digamos, es que no serviría de nada ir haciendo este proceso de veeduría y de observación si esto no tiene una consecuencia inmediata. Podrían haber sido muchas consecuencias inmediatas. Por ejemplo, apenas se alertó el tema de la opacidad en las carpetas, se podían haber entregado las carpetas, se entregaron mucho tiempo después y ya bajo presión. El tema, por ejemplo, de la prueba de confianza, cuyo daño al sistema que se alegaba nunca se aclaró, jamás se aclaró. Dar respuestas claras a los reclamos de algunos postulantes con respecto a la discrecionalidad en la calificación, aquello nunca se hizo, ¿no es cierto? Podían haberse corregido estas cosas en la marcha, precisamente respondiendo a lo que la veeduría y las veedurías, porque son dos en realidad, iban diciendo. Ahora, dado que eso no ha ocurrido, entonces lo que tenemos es un concurso absolutamente opaco, y además un concurso que transcurre en un contexto de crisis judicial, porque no la podemos llamar de otra manera, es una crisis judicial que viene en aumento desde el mes de agosto, diría yo. Esto no es algo que pasa ahorita en unas semanas. Ya desde el mes de agosto se ve, por ejemplo, pugnas entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura, con la eventual o posible destitución del juez Macías, que no se llegó a consolidar, pero por otro lado también ese juez tenía a su cargo procesos contra vocales del Consejo de la Judicatura, y luego por retaliación o como contención, digamos, del tema de tratar de destituir a Macías, interviene la fiscal abre investigaciones contra el Consejo de la Judicatura, ahora también hay jueces que están involucrados. Entonces todo este concurso transcurre en un proceso donde la justicia en general está altamente desacreditada. Entonces ya el contexto era desfavorable, pero si además del contexto en general ustedes le suman el hecho de que el concurso en sí mismo tiene irregularidades que no son sostenibles y que no se ajustan además de los estándares mínimos internacionales para la selección de altos magistrados, pues estamos al frente de una situación, digamos, que no permite otra cosa salvo que ese concurso se suspenda. En Impacto Informativo, Ismael Quintana, analista jurídico, habló sobre el tema de Jorge Glass, recluido en la Embajada de México, y el caso Metástasis. Veamos la nota. Bueno, me parece que hoy de mañana la fiscal general del Estado aclaraba cuál era la situación jurídica actual de Jorge Glass en lo que tiene que ver con su vinculación con este nuevo proceso penal que está injustificadamente retardado en el despacho del juez Luis Rivera, de este juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, y en el que se investiga, se procesa un posible delito de peculado en el tema de la reconstrucción de Manabí, al cual evidentemente el ex vicepresidente Glass está vinculado. ¿Por qué pasa esta situación de Jorge Glass? Es decir, ¿por qué al día de hoy él, como muchas otras figuras prófugas del correísmo, se ha hecho de una figura de huésped en la embajada mexicana en Quito? Por dos razones. La primera, porque en días pasados, usted habrá visto, la Corte Constitucional acaba de emitir un fallo de selección y revisión respecto de 2 o 3 casos de habeas corpus indebidamente concedidos. Por supuesto que los habíamos cuestionado con usted en más de una ocasión, hemos conversado de cómo es que Jorge Glass y otros vinculados al crimen organizado se han hecho irregularmente de esta figura del habeas corpus. La Corte selecciona entonces de estos 3 casos. La más emblemática fue, por supuesto, la de este juez o ya ex juez Bani Molina, que permitieron que Jorge Glass recupere su libertad. Entonces la Corte, claro, selecciona estos casos, los revisa
y deja sin efecto las sentencias que hasta estos días pasados beneficiaban a Jorge Glass con una libertad. Si a eso usted le agrega que él tiene ahora un vínculo a un proceso penal, entiendo que el temor de este ciudadano es que pudiese ser nuevamente capturado, localizado, detenido para ser puesto a órdenes de la justicia. Entonces, como buen ex colaborador del correísmo, como hizo Rivadeneira, como ha hecho Patiño, como ha hecho María de los Ángeles Duarte y otros que son requeridos por la justicia, se ha ido a guarecer o a poner a buen recaudo, como diríamos en palabras sencillas, en la embajada mexicana en Quito. Pero hay que aclarar, Jorge Glass al día de hoy no tiene una orden de detención. Es decir, la boleta que circuló en redes sociales... Era un requerimiento nada más de la Fiscalía para investigación. Un requerimiento de localización para que se lo obligue a comparecer a la Fiscalía para rendir una versión. Y esto ocurre normalmente cuando una persona que tiene que rendir una versión en un proceso de carácter penal no lo ha hecho durante 2 ocasiones previas. Entonces, si no se ha presentado voluntariamente, se lo hace con requerimiento y auxilio de la fuerza pública, nada más. Es decir, no hay aquí todavía siquiera audiencia. Fíjese usted que en el caso de él, además, su juez protector, el doctor Rivera, ha requerido incluso la autorización de la Asamblea Nacional para que la fiscal pueda formularle cargos a Jorge Glass dentro de este proceso de reconstrucción de Manabí. Entonces, ni siquiera ha habido audiencia de formulación de cargos, es decir, no sabemos cuál fue su presunto grado de participación, cuáles son los indicios que ha tenido Fiscalía para solicitar la audiencia de formulación de cargos. Ni siquiera sabemos si Fiscalía va a pedirle al juez Rivera la dictación de una prisión preventiva como contra Jorge Glass. Entonces, por supuesto, el mensaje es claro. El señor Glass ha encontrado en el gobierno mexicano, yo lamento profundamente eso, porque México es un hermoso país, yo quiero mucho a ese país, pero me parece que están con el objetivo de conceder lo que ya ha pasado en otros casos, ¿no? Esta figura del huésped se encamina a la concesión probable de un asilo de carácter diplomático primero, y finalmente, tal vez si el gobierno mexicano lo estima, pues podría concederle un asilo de carácter ya político, lo cual hará entonces que entremos en la discusión de si estos delitos por los cuales Jorge Glass en algunos casos ya ha sido condenado y en otros está por ser vinculado a un proceso penal, son delitos de carácter político, que serían los únicos por los cuales correspondería concederle asilo a Jorge Glass, o si, como es mi opinión, se trata, a la luz de los instrumentos internacionales que regulan la figura del asilo, de delitos graves, pero también comunes en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué quiero decir con esto? Y perdón que me haya alargado. El Estado ecuatoriano no ha realizado persecución de carácter político, o las conductas penales que se le imputan a Jorge Glass no son conductas de orden político, no obedecen a una persecución de orden político por sus pensamientos, por su ideología, obedecen al cometimiento de delitos graves contra la eficiencia de la administración pública, peculados o hechos y otro tipo de delincuencia como la asociación ilícita, que son delitos de carácter común. Estamos en unas jornadas preventivas por el mes de diciembre, por las fiestas. Estamos hablando de la pirotecnia, donde nosotros tenemos todo lo que provoca con la pirotecnia la salud. Podemos tener amputaciones, mutilaciones y hasta la muerte. Tenemos también incendios eléctricos, todo lo que provoca cuando nosotros tenemos una carga, una tensión eléctrica, sobrecargamos una regleta, los míos que pueden sobrecargar y puede prender el árbol, el nacimiento. También el olvido de velas prendidas toda la noche, tal vez en nacimientos, y eso puede provocar un incendio. Vamos a hablar también de las mascotas, cómo nosotros podemos prevenir y tenerles el mejor cuidado si es que tuvieran ruidos muy fuertes. Otras de las recomendaciones que debemos dar en torno a la seguridad es por el uso inadecuado de los fuegos pirotécnicos. En esta época del año, estos elementos que son considerados materiales peligrosos porque son altamente oxidantes, que están depositados sobre polvorines durante todo el año,
pues en esta época del año nos llega hacia nuestras manos, hacia nuestros bolsillos, hacia las personas más vulnerables de nuestra familia, muchas veces a las personas que tienen autismo, a veces a los animales de compañía, como los canes, como los gatos, que frecuentemente sufren este tema de estrés y nosotros tenemos que acudir. Los bomberos somos quienes vemos las consecuencias del uso inadecuado de estos elementos de artificio. Aquí tenemos algunos como estos que son de elaboración propia. Por ejemplo, les extraemos de otros elementos que son más pequeños y los depositamos para hacer una explosión más grande. Esto es lo que frecuentemente ocurre. Les depositamos sobre un monigote y después de eso saltamos sobre el monigote. Tenemos la posibilidad de perder los miembros superiores, miembros inferiores, mutilaciones de dedos, laceraciones. Todo esto tenemos que ver nosotros los bomberos y por eso le decimos a la ciudadanía que no utilice estos elementos de artificio. Son materiales peligrosos y no deben estar cercanos hacia nosotros. Son capaces de emitir gases producto de la descomposición mismo, son capaces de emitir algunos productos que son dañinos hacia nuestro tracto respiratorio y no deberían estar cercanos a nosotros. Aquí podemos ver de manera gráfica lo que ocurriría. Hemos utilizado este modelo que simularía una persona de esta estatura. Ha perdido prácticamente la mitad de su mano. Eso es lo que provoca un elemento altamente oxidante, capaz de destrozar toda la mano de nuestro ser querido del núcleo familiar. En estas épocas del año tenemos muchos riesgos al usar la pirotecnia. Estos pueden producirnos heridas graves, podemos tener quemaduras, heridas en manos, podemos perder las extremidades, podemos tener afectación a nivel de ojos, a nivel de oídos. Es por eso que se recomienda no usar pirotecnia. Vivamos estas fiestas en paz, en familia y seamos felices. Por favor, si esto ocurre en su casa, no ponga nada. Llame al 911, quien le puede ayudar. Con precaución y seguridad podemos llevar estas fiestas navideñas de Año Nuevo y Año Viejo con seguridad. Recordemos, menos es más. Menos uso de velas, menos instalaciones eléctricas improvisadas. Tendremos mejores condiciones y evitar incendios en el interior de nuestros hogares. Bienvenidos a este stand demostrativo acerca del uso de velas y precauciones de seguridad en instalaciones eléctricas. Podemos observar un pesebre como los tenemos en nuestros domicilios y cómo se lleva la instalación eléctrica. Esto es lo que no debemos hacer: en un tomacorriente poner una regleta y sobrecargar con las decoraciones navideñas. Lo que tenemos que hacer es solamente por cada interruptor una decoración y de esta manera evitar algún sobrecargo. Vamos a hacer una demostración para que ustedes puedan ver cómo, debido a un sobrecargo, es decir, las decoraciones navideñas encendidas día y la noche, pueden llevar a esto que van a ver a continuación. ¿Qué es lo que hace? Que los conductores eléctricos se sobrecarguen y deriven en un cortocircuito y que pueda desarrollarse un incendio en el interior de nuestros hogares. Una de las recomendaciones de seguridad también de acuerdo al uso de velas es que tienen que estar siempre en un material como base incombustible y utilicemos las velas más delgadas que puedan sostenerse o colocarse en estos platos. Las distancias seguras son alrededor de 1 metro de cualquier material inflamable para que no tengamos precaución. Y recordemos también que tanto las luces como las decoraciones navideñas tienen que estar todo el tiempo supervisados para evitar cualquier incidente. Pasemos estas fiestas en paz y recordemos que juntos salvamos vidas. Como Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, queremos nosotros fortalecer la campaña No a la Pirotecnia. Exclusivamente si tenemos mascotas en nuestra casa les vamos a dar algunas recomendaciones para bajar el estrés y la ansiedad que provoca las detonaciones de estos artefactos explosivos. Vamos nosotros a hacer una maniobra que se llama Tellington, que simula un abrazo. Empezamos nosotros con una venda desde el pecho de nuestro can, sin estar muy ajustada. Pasamos hacia el lomo, bajamos hacia el abdomen y posterior nosotros vamos a hacer un nudo en la parte de la espalda. Con esto nosotros vamos a relajar los músculos principales de nuestros canes para bajar un poco la ansiedad y el estrés que esto provoca. Las recomendaciones que nosotros podemos dar como Cuerpo de Bomberos también, que antes de que existan las detonaciones de los juegos pirotécnicos,
podemos nosotros sacar a nuestra mascota a pasear 1 hora antes del evento. Asimismo, queremos que nuestra mascota esté dentro de casa para que no ocurra que ella, en el momento de las detonaciones, salga huyendo o también se lance de pisos altos, donde provocamos nosotros secuelas como lesiones, fracturas en nuestras mascotas, inclusive hasta la muerte. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Ni tontos ni bobos, artículo de Miguel Rivadeneira publicado en Diario El Universo. Resulta increíble entender que haya ciertas autoridades y funcionarios públicos directivos del órgano administrativo y disciplinario de la judicatura, jueces, fiscales, uniformados al más alto nivel, incluso un general de la República, que dirigiera el sistema penitenciario, que contribuyan con sus acciones al debilitamiento de las instituciones y al fomento de la corrupción. Alrededor de 30 autoridades y funcionarios a nivel nacional fueron aprehendidos en el mega operativo Metástasis, que refleja el nivel de podredumbre que se vive por la corrupción galopante y la evidencia de la narcopolítica en la que han estado inmersos. En lugar de contribuir a la persecución de estos males, han sido partícipes de una organización delincuencial como sustentar la investigación de la Fiscalía en uno de los operativos más grandes y contundentes realizados durante los últimos tiempos. Sin embargo, mientras la Fiscalía realiza un trabajo arduo e intenso, que en este caso no es nuevo ni el último, como insinúan, sino que empezó el año pasado, los aliados de la mayoría legislativa luchan por agilizar el proceso de juicio político contra la fiscal, que confirma que el pacto legislativo no ha sido de gobernabilidad, sino de la impunidad. Solo juegan con el tiempo. Tuvieron la audacia de repetir que honrarán la palabra, pero con sus actos demuestran todo lo contrario. No solo con los votos del oficialismo y del bloque de quien dirige la Asamblea, sin reacción inmediata del gobierno a pesar de la promesa pública que hiciera el presidente de defender a la fiscal. Reiteran que no apoyan el juicio político a ella, pero votan a favor de su organización. Eso es doble discurso, doble moral. Quieren votarle a quien con valentía viene combatiendo a la delincuencia organizada y sus aliados políticos. Si la mayoría de dirigentes y asambleístas creen que pueden engañar a todos los ecuatorianos todo el tiempo, están equivocados. Si creen que todos son tontos y bobos para caer engatusados, están equivocados. Lo grave de todo es que la mayoría legislativa avanza con un proceso de fiscalización por sobre las normas legales, atropellando procedimientos. Archivan precipitadamente juicios anteriores solo para llegar lo más pronto posible al proceso contra la fiscal. Esos asambleístas juegan con fuego porque desafían a la institucionalidad e incluso a fallos de la Corte Constitucional, que si asumiera con valentía el hacer respetar sus decisiones sin cálculos políticos, debería llegar a la destitución de estos legisladores. Los asambleístas están desafiando al fallo muy claro de la Corte Constitucional, que en su sentencia 122-22-JC/23 de 25 de octubre último estableció que la Asamblea y todos sus miembros se hallan frente al deber de sustanciar el proceso de enjuiciamiento político con cabal rigor y apego estricto al procedimiento reglado en la Constitución y la ley. Añadió que el ejercicio del poder de control de la Asamblea tiene por su naturaleza un margen de discrecionalidad, pero no de arbitrariedad, y que no pueden abusar de esa facultad. Ojalá el país recupere la plena vigencia del ordenamiento jurídico y respalde las acciones que cumple la fiscal contra la delincuencia organizada. Artículo de Miguel Rivadeneira, publicado en Diario El Universo. No hay códigos, artículo de César Ulloa, publicado en Diario La Hora. Hace algunos años, un documental realizado en México profundizaba en las historias de vida de los delincuentes más buscados en aquella época, en donde no había entrado el crimen organizado. Los delincuentes habían construido su fama debido a su audacia, experticia, anecdotario, e incluso se levantó una mitología alrededor suyo. Los amigos de lo ajeno, en especial, se caracterizaban por su agilidad para el hurto, al punto de que las víctimas no caían en cuenta cuando habían perdido sus joyas, carteras o cualquier objeto de valor.
Lo propio sucedía cuando los ladrones entraban a desmantelar las casas, pues muy pocas veces les trincaban. Los personajes del documental, entre broma y en serio, y sin ello signifique una apología del delito, comentaban que sus actividades implicaban códigos de convivencia y, aunque pareciera fuera de toda racionalidad y ética, por ejemplo, las movidas delincuenciales eran permitidas sin que haya violencia, peor aún, que se provocara la muerte o el desarrollo de atentados como los que ahora se observan diariamente. Cada hurto era un reto, junto con toneladas de adrenalina incluidas. Tampoco se permitía hacer daño a niños, ancianos y mujeres. Ahora ocurre todo lo contrario, y las evidencias demuestran que son las primeras víctimas. Ninguna actividad delincuencial es justificable, y las investigaciones demuestran sus causas y consecuencias desde diversas perspectivas y disciplinas. Sin embargo, lo que sí es extremadamente notorio es la exacerbación de la violencia y esa carencia de códigos en las actividades delictivas. De lo que se trata ahora es dañar, intimidar, acosar, acorralar, asesinar, traumatizar a la sociedad. Por tanto, es un problema que incorpora inevitablemente la psicología que está detrás de las masacres. Sin duda, es otra sociedad que rebasa los códigos permitidos entre los mismos delincuentes de antaño. Posiblemente antes se construía el mito alrededor de quienes tenían dedos de seda, ahora en cambio de quienes tienen más muertes a su haber. Se pasó del carterismo a la escuela de sicarios. Entonces, las fórmulas de combatir esa delincuencia son más complejas, porque detrás hay un paraguas de violencia y ríos de sangre que justifica todo. Artículo de César Ulloa, publicado en Diario La Hora. Noticias internacionales. Mindful drinking. Para los más jóvenes, emborracharse ya no es cool. La Navidad es momento de celebración, reuniones familiares, de trabajo o con amigos. El consumo de alcohol se dispara durante las fiestas, pero cada vez más jóvenes cambian el beber hasta hartarse por beber con cabeza. Es el mindful drinking, ser más consciente de lo que se bebe y cuánto se bebe. Da un poco de vergüenza, da un poco de cringe, como vernos en situaciones borrachos, extremos, o que te estén grabando y luego se haga viral. No sé si uno más consciente dónde está, con quién está y qué está haciendo. Según la OMS, las borracheras entre los europeos menores de 25 han caído más de 10 puntos desde el año 2000. El alcohol no encaja bien en un estilo de vida más saludable. Los jóvenes tienen un mayor cuidado de su salud mental, su cuerpo y su imagen personal, y abrazan otros tipos de ocio. Privilegio otras cosas de mi vida, como decidir hacer un plan en la mañana al día siguiente, que probablemente si tengo resaca, no lo haría. En España el 15% de los menores de 24 años no bebe, pero aún se enfrentan a la presión social. El alcohol sigue muy presente en todas las reuniones sociales. Mi excusa siempre es, no puedo por salud, entonces ya nadie me molesta. El mindful drinking es un fenómeno global que inunda de hashtags las redes sociales. Beber con moderación se ha convertido para muchos jóvenes en un reto viral. Su relación con las redes sociales tiene también mucho que ver con la retroalimentación positiva que reciben, los likes, y esta retroalimentación de llevo sin beber, o he estado sin beber, o he conseguido bajar el ritmo de bebida. Para ellos es importante porque reciben a modo de premio, ¿no?, el reconocimiento de sus seguidores o de las personas con las que comparten redes. El auge de coctelerías como esta muestran un cambio de tendencia en el consumo hacia mayor calidad y menor cantidad, donde disfrutar de un cóctel convencional y alternarlo, si se quiere, con algún mocktail de su extensa carta de opciones sin alcohol, porque la mejor noche es aquella que se recuerda. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Disminuye la actividad del volcán en Grindavik horas después de su erupción. Disminuye la actividad del volcán de Grindavik pocas horas después de su erupción. El volcán entró en erupción durante la noche del lunes al martes a apenas 4 kilómetros de la ciudad de Grindavik. Ahora, los habitantes de la zona y los turistas se han acercado al volcán para disfrutar este fenómeno de cerca.
I'm very excited to be here in this place, in this time, and just being able to see this natural phenomenon happen. It's just like something from a movie. Now this time there is a lot going on, and the town involved, which then might end up under the lava that's flowing behind us. So yeah, that's kind of mixed feelings, to be honest. So yeah, let's see how it goes and how long it lasts. It's still amazing to see, but that's kind of a bittersweet feeling at the moment. La fisura volcánica tiene una longitud de unos 4 kilómetros, expandiéndose desde Stora Skogfjell hasta Sundnuk en el suroeste de la isla. Gobernador de Texas firma nueva ley que criminaliza migrantes. La legislatura de Texas aprobó recientemente un controvertido proyecto de ley y el gobernador Greg Abbott hoy lo firma, convirtiendo el cruce ilegal de la frontera entre Estados Unidos y México en un delito estatal punible con penas de cárcel. Entre tanto, en la frontera norte de México, este grupo de migrantes acompañados de defensores y directivos de albergues celebran el Día Internacional del Migrante. Verdaderamente es doloroso porque son 3 puntos: o pierden la vida, o quedan encarcelados, o son arrestados y retornados para sus países. La separación de familias mixtas es una de las grandes preocupaciones, ya que algunos miembros están legales en Estados Unidos y otros no. Para que ya no haya más niños que se queden en Estados Unidos solos o que formen parte del sistema, porque eso es bien triste y es bien lamentable. Ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente debería de ser separado de su papá o de su mamá. Me parece una medida un poco drástica. Los migrantes reconocen que se endurece la frontera. Me causa inseguridad y me causa impotencia ante no poder hacer nada de esta situación. Otros han decidido ser pacientes y programar su cita a través de la aplicación CBP One. Son sus leyes y hay que respetar las leyes de cada país. En respuesta al cruce masivo de migrantes por la frontera de Texas, Aduanas y Protección Fronteriza ha suspendido el tránsito ferroviario en Eagle Pass y El Paso, y dijo que, después de observar un reciente resurgimiento de organizaciones de contrabando que transportan migrantes a través de México en trenes de carga, Aduanas y Protección Fronteriza está tomando medidas adicionales para aumentar el personal y abordar este problema en desarrollo, incluso en asociación con las autoridades mexicanas. El gobernador Abbott dice que Texas está haciendo todo lo posible para defender al Estado y aliviar así a las comunidades fronterizas abrumadas con el alto flujo de migrantes. Sin embargo, analistas dicen que es probable que la Ley de Control de Inmigración de Texas enfrente un desafío judicial. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Brownsville, Texas. Estados Unidos pide a Israel que permita la entrada de más ayuda en Gaza. La ayuda humanitaria que entra a Gaza no cubre ni el 1% de las necesidades de la población de la franja, según la Autoridad Nacional Palestina. Human Rights Watch dijo este lunes que Israel niega deliberadamente el agua y el alimento a los habitantes de la franja de Gaza para utilizar el hambre como un arma bélica. En una visita a Israel, el secretario de Defensa de Estados Unidos transmitió este lunes al gobierno de Netanyahu la urgencia de que entre más ayuda humanitaria a Gaza. Estados Unidos plantea además pasar a una fase con ataques selectivos contra líderes de Hamas que eviten tantas víctimas civiles. Del lado europeo, el jefe de la diplomacia de la UE denunció este lunes la espantosa falta de distinción en la operación militar de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza, que ha causado la muerte de demasiados civiles, dijo. Pero a pesar de las críticas, el número de víctimas civiles continúa aumentando y desde Gaza se siguen denunciando masacres diarias. El último parte del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, eleva a más de 19.400 los muertos por ataques israelíes. El 70% son niños y mujeres, y el número puede ser mayor porque muchos cuerpos siguen bajo los escombros o en carreteras. Según las autoridades sanitarias de Gaza, las condiciones en los hospitales del sur de la franja son catastróficas. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito,
para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad,
y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.